Es uno de 5 libros. Yo me pasé 20 años. Primero escribí la primera historia que escuché y que imaginé en parte en el primer viaje a Marruecos. Y cuando se publicó el libro pasó una cosa muy extraña que yo no podía haber planeado. Que empecé a encontrarme jóvenes en México y un poco en todas partes que me decían cosas como, por ejemplo, gracias a su libro encontré las palabras para dedicarle mi amor a la persona que yo quiero. O que me decían, gracias a su libro me pasó esto en la vida, me lo regalaron y estamos juntos. O un señor que me decía, fíjese que yo no sabía qué nombre ponerle a mi hija y que veo el personaje de su libro y le puse el nombre. O sea, cosas completamente, un escritor no las puede planear, ¿no? Y entonces empecé a... Bueno, el primer libro se trataba sobre todo de averiguar en qué consiste el deseo femenino, descubriendo en el camino que no hay una sola respuesta. Lo que hay que mantener abierta siempre es la pregunta. Siempre seguir preguntando. Y entonces yo dije, el segundo tiene que ser una pregunta sobre el deseo masculino, donde pues obviamente hay que hablar de los defectos propios y de los de la familia y mucha gente que uno conoce, y sobre todo recopilar historias, porque además de contarme estas cosas bonitas como decir gracias a su libro con 3 palabras, la gente empezó a contarme sus historias. Empezaron a llegarme cartas, empezaron a llegarme personas que querían contarme a fuerza su historia. Y entonces, en cada uno de en el siguiente libro, yo incluí muchas de esas historias. Y en el siguiente todavía más. Y en el siguiente, entonces junté 5 libros, cada uno de ellos recopilando, analizando y mostrando un aspecto del deseo. Este último... Bueno, el primero se llama Los nombres del aire. Ese nombre parece muy raro, pero en realidad es porque la protagonista está en la ventana y el aire que le llega lleva los nombres, lleva el nombre de la persona de la que ella está enamorada, que es un secreto y no se lo dice a nadie. Y nosotros podemos experimentarlo todos los días. Cuando estamos enamorados, hasta el aire, hasta el agua que nos toca, lleva el nombre de la persona que amamos. El segundo se llama En los labios del agua, porque el agua es lo más maleable que tenemos. Toma la forma de una botella, toma la forma de un vaso, la forma de la mano. Pero si lo pongo en la mano y aprieto la mano, el agua se escapa. Los hombres a veces somos un poco tontos y tenemos el agua de la mujer en la mano y apretamos demasiado y se va. Entonces es un libro donde explora el deseo de posesión excesivo de los hombres. El tercer libro se llama Los jardines secretos de Mogador, Voces de Tierra. Y ese libro habla sobre la posibilidad, hombres o mujeres o las parejas que sean, cada quien sus gustos, de crear un paraíso. Y ahí yo me dediqué durante mucho tiempo a ver cómo la gente ha modificado paraísos, cómo ha modificado mundos para crear sus paraísos. Natalia me ayudó a conocer algunos. Todo el libro es historias de paraísos que un hombre le cuenta a su mujer, porque su mujer ve que él ya no sigue mucho su sensibilidad. Ella está embarazada, se le murió su padre, y le dice, lo convierte en una especie de Sherezada, ese personaje de las 1001 noches, y le dice, no volveremos a hacer el amor si no vienes cada noche a contarme uno de esos lugares en el mundo que la gente ha transformado para convertirlos en su paraíso. Y él se pone como loco a ver qué historias le cuenta a la gente y cómo le cuenta paraísos. Pero le dice, no puedes inventar nada, tienen que ser paraísos de verdad, cosas que la gente ha encontrado, pero tienes que inventar la manera de contarlos. Una manera de contarlo, si es un paraíso que se tenga que contar en un poema, en contarlo como un poema. Si es un paraíso que se tiene que contar como un cuento fantástico, de esa manera, si es otro tipo de cuento. Y entonces, cuando yo escribí que ella le ponía ese requisito a él, yo dije, ahora sí ya me amolé, porque yo tengo que convencerlo. Todos los paraísos que haya en este libro tienen que ser reales, tienen que existir en el mundo. Y además me tengo que esmerar por encontrar la mejor manera de contarlos. Ese libro se llama Los jardines secretos de Mogador, y es en el que Natalia me ayudó muchísimo. Y este cuarto libro es un libro en el que se explora la posibilidad de hablar del amor.
El personaje que cuenta la historia es un cincuentón que dirige una revista erótica como un Playboy, pero con menos rubias y más costumbres amorosas de otros pueblos. Y cree que ya sabe mucho del amor y está escribiendo sus capítulos sobre el amor, pero cada vez que ya terminó un capítulo llega una mujer, algo pasa y él tiene que admitir que no entendió muy bien y que tiene que comenzar a aprenderlo todo de nuevo. En medio hay muchas cosas que están pasando y hay un ceramista que él no se preocupa por dar lecciones ni nada, se preocupa solo por su oficio. Por ejemplo, está preocupado por la humedad de la olla de barro antes de meterla al horno. Y entonces llega su amante, su novia, y se empieza a preocupar por la humedad de la esposa mientras están haciendo el amor. Y entonces el que está escribiendo realmente y el que sabe las cosas es el alfarero. Pero todo esto está mezclado con miles de cosas que le pasan, miles de cosas que la gente le pregunta, miles de historias distintas. En una de esas le preguntan por qué escribo, ¿no? Y es donde vamos a comenzar, Es ¿no? donde vamos a comenzar ahora. Sí, entonces le preguntan ¿por qué escribes? Y yo cuento una cosa que me pasó. Hay cosas que me pasaron a mí y otras que no pasaron, que me contaron. Si todo lo que pasa en ese libro me hubiera pasado a mí, ya me hubieran divorciado hace mucho. Este libro, en ese capítulo en el que yo escribo, yo recordé una historia. Yo fui no sé si alguno de ustedes conoce, perdón, el zoológico de Chiapas, donde hay jaguares. El jaguar es un animal muy especial que casi nadie ve, está muy oculto, es un animal nocturno. Y cuando bueno, aquí no hay jaulas en el zoológico de Chiapas, son como cerros que tienen bardas. Cuando uno se va acercando de pronto a la zona de los jaguares, mucho antes de verlos, como 40, 50 metros, uno siente la tensión que genera el cuerpo de los jaguares. Uno va entrando y te lo juro, ya de pronto sientes que entraste en su territorio. Yo lo sentí y eché unos pasos para atrás, volví a echarlos para adelante y de veras crean un ámbito como una pared invisible por la tensión de su cuerpo. Yo pensé que muchas veces el trabajo del escritor es percibir esas tensiones. Cuando te acercas a una persona, cuando te acercas a una situación, hay una especie de barrera invisible que tú cruzas y tienes que ser sensible para saber qué está pasando ahí. Y al mismo tiempo, cuando un escritor se carga de historias y ha percibido todo eso, se convierte en una especie de jaguar y el cuerpo genera una tensión. Y si tú tienes un público atento a las historias que tú cuentas, ese es tu ámbito. Y la gente puede entrar o no entrar al ámbito que tú vas creando, al espacio que vas creando, como un jaguar que tiene esa fuerza. Y entonces, a partir de esa imagen del jaguar, escribí este capítulo. Vamos a leer unos fragmentos, ¿no? Sí, unos fragmentos y empezamos. Escribo para conocer, para explorar dimensiones de la realidad que solo la literatura penetra. Escribo también para recordar, pero no menos escribo para olvidar. Escribo para extender mi cuerpo, mis sentidos, comprobar día a día la sensualidad del mundo. Escribo por placer, escribo por deseo. Escribo por rabia. Escribo para señalar la falsificación de los íconos, el abuso de los poderes públicos. Escribo para ser odiado y ser amado, más aún para ser deseado. Escribo para proponer nuevos ámbitos en este mundo. Escribo para provocar la aparición ritual de la poesía. Escribo para bailar. Bailar es la otra escritura mágica.